Pero hablé, no me gusta. No me gusta ketchup. Pero hablé silence. Solo me pasa. ¿Eh? Comencé, Miguel. Ahora sí, estamos en ponencias dobles en este día. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Recuerden que hoy es ya la última clase en la cual nosotros estamos llevando en este momento. Sí logran escucharme, ¿verdad?
A ver, un segundito, ¿cómo están? Buenas noches, estimados participantes, qué gusto reunirnos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Qué gusto reunirnos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera y última conferencia de este tema tan interesante relacionado a la intervención en lenguaje en trastorno del espectro autista. Bien, entonces hoy nos corresponde conversar sobre nuestra tercera sesión. Miren, ahí está marcadito el tema. Vamos a hablar sobre lo relacionado a estrategias ya de abordaje y de intervención. Ahora sí vamos a ver actividades ya para poder trabajar con niños que presenten algún trastorno de la comunicación. Pero toda intervención tiene que estar basada en el conocimiento de las dificultades que tenga el niño, ¿no? Tengamos esa consideración de que vamos a tener en cuenta las dificultades que tiene el niño. Independientemente del diagnóstico, debemos tener en cuenta qué dificultades tiene el niño. Por eso es que tenemos que conocer este tema. Así que vamos a tener en cuenta la evaluación, pero no tanto el hecho de aplicar un test. Eso tiene que pasar a un segundo plano. Lo que debe ser lo más importante es que ustedes puedan, a través de actividades, a través de juegos, evaluar qué dificultades tiene el niño en los componentes del lenguaje. Ojo, el lenguaje. No solamente ver si pronuncia o no pronuncia un sonido, porque si pronuncia o no pronuncia un sonido, ni siquiera es todo un componente, sino simplemente es una partecita del componente fonético fonológico, que ahora voy a explicarles un poquito. Bien, así que bueno, vamos a empezar con este tema haciendo esta aclaración, ¿no? Entonces, vamos a ver. El niño, desde que nace, es un ser social. De allí, la estrecha relación entre desarrollo cognitivo y lenguaje. Ahora, ¿qué cosa produce el lenguaje? Entendamos de que el lenguaje no es hablar nada más. El lenguaje no es solamente hablar. El lenguaje es más que eso. Y ese es el problema de que cuando los niños van a intervención en lenguaje, parece que la persona que está trabajando con ellos, que muchas veces hay una desactualización del tema de intervención en lenguaje, solamente se pone a trabajar una partecita, ni siquiera completo el componente fonético fonológico, sino que solo trabaja una partecita, un poquito del componente. Y eso es bastante, digamos que preocupante, porque el niño no está realmente trabajando el lenguaje. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer para hablar de intervención es entender que el lenguaje produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos. El lenguaje juega un rol importantísimo al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como memoria, formación de conceptos, categorías y la comprensión de las intenciones de los otros. Entonces, el lenguaje es toda un área del desarrollo. Y lenguaje no es hablar nada más. El lenguaje es más que hablar. Y eso tiene que quedar claro, porque pasa que con frecuencia solamente se preocupan si el niño pronuncia o no pronuncia un sonido, pero no les importa si el niño comprende los mensajes, a qué nivel comprende los textos orales, o qué
vocabulario tiene esperado para la edad o no es el esperado para la edad. Entonces, eso hay que analizarlo. Entonces, para hablar de intervención en lenguaje, hay que entender que comunicación es una cosa, lenguaje es otra cosa y habla es otra cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que la comunicación va a ser esta capacidad de expresar deseos, experiencias y vivencias. Luego, el lenguaje va a ser esta habilidad exclusivamente humana que desempeña importantes funciones, cognitivo, social y de comunicación. Y luego tenemos el habla. El habla, que es la capacidad de producir los sonidos de un idioma. El idioma que se habla en una comunidad. Entonces, hablar es pronunciar los sonidos de un idioma. Es el uso articulado del idioma. Hablar es lo que estoy haciendo yo en este momento. Estoy pronunciando una serie de sonidos seguidos uno del otro y estoy diciendo palabras y una serie de palabras que forman oraciones. Pero hablar no es lenguaje. Lenguaje es más que hablar. Y para eso yo siempre utilizo el mismo ejemplo, así que si alguien me ha escuchado antes, es mi ejemplo clásico, para que se entienda que hablar, el lenguaje y la comunicación son tres cosas totalmente distintas. Entonces, el bebé recién nacido no habla todavía. Empezará a decir sus primeras palabras alrededor de los 10 a 14 meses, ¿no? El bebé recién nacido va a crecer y va a empezar a hablar entre los 10 y los 14 meses. Pero ese bebé recién nacido, como capacidad, tiene su lenguaje, tanto comprensivo como expresivo. Y lo que primero se va a ir desarrollando es la comprensión. Y a la par, la parte expresiva se va a ir desarrollando conforme va creciendo. Es una capacidad exclusivamente humana, su lenguaje, y es algo que está ahí en constante desarrollo. Pero la comunicación se da aunque ese bebé recién nacido no hable, porque el bebé recién nacido llora y se entiende si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si le duele algo, etcétera. Pero ese bebé todavía no habla y está recién nacido. Pues tendrá, imagínense, 2 días de nacido. Todavía no habla, pero se comunica a través del llanto. Entonces hay que diferenciar la comunicación del lenguaje del habla. Entonces, ¿se entendió que son tres cosas distintas? Ahí me cuentan en el chat de Zoom. Ahora, el lenguaje tiene dos procesos. Uno es la comprensión y otro es la expresión. El lenguaje tiene estos dos procesos. Así que el lenguaje, por ejemplo, en lo que es el proceso comprensivo y expresivo, allí tenemos, en la parte de la comprensión, tenemos, por ejemplo, qué actividades vamos a desarrollar ahí. El seguimiento de instrucciones, ¿no? Para saber si comprende. Le decimos, mete la manzana en la caja azul, ¿no? Si el niño va, mete la manzana en la caja azul, entendemos que sabe qué cosa es una manzana porque lo ha escogido de una canasta de frutas y va y la mete en la caja que se le ha dicho, ¿no? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego también podemos pedirle que nos dé respuestas, ¿no? Podemos hacerle preguntas. El dar respuestas adecuadas a las preguntas que nosotras hacemos nos hace referencia a que comprende. Luego, señalar un objeto entre varios, ¿no? Como que le digamos, a ver, señala el tren. Entonces el niño señala el tren. Y entendemos que comprende qué cosa es tren, ¿no? Y entiende la instrucción que es señalar. Luego está el hecho de señalar el dibujo que mejor expresa el significado de una frase. Ya hay algo más complejo, ¿no? Como que le decimos, ¿no? ¿Dónde está la niña que está comiendo un helado?
y él va a señalar entre varias imágenes donde hay varias niñas, una niña come helado, otra niña come manzana, otra niña está durmiendo, qué sé yo. Entonces, él va a señalar dónde está el dibujo que expresa mejor el significado de una frase. Todo está relacionado aquí con la parte comprensiva, con la parte de la recepción del lenguaje. También podría precisar la frase que mejor describe el dibujo, ¿no? Ve un dibujo y nos puede decir de qué se trata. Eso tiene que ver con la comprensión. Ese es el proceso comprensivo del lenguaje y le estoy dando algunos ejemplos, que es todo lo que el niño, la persona entiende, ¿no? Y luego está la parte del proceso expresivo o lo que tiene que ver con la producción del lenguaje. ¿Qué cosa ocurre aquí? Por ejemplo, va a nombrar objetos, que ya en este momento ya se le pide que pueda expresarse, ¿no? Que pueda producir. Y en este caso tenemos, ¿no? Manejo del vocabulario adecuado. Nosotros empezamos a mostrarle una serie de imágenes y el niño va nombrando, ¿no? Nombra objetos, manzana, plátano, naranja. Le mostramos otra categoría, instrumentos musicales, y el niño va nombrando, porque tiene un manejo del vocabulario adecuado para la edad. Luego también empezará a estructurar frases, ¿no? Entonces, como que en el lenguaje expresivo se estimula también esta parte, que trabaje la estructuración de frases y también tiene que ver con la secuencia de un mensaje fluido, ¿no? Que se pueda comunicar a través de este lenguaje expresivo, que ya tiene que ver con el hecho de hablar, ¿no? De comunicarse, de expresarse, de utilizar el lenguaje verbal con una función comunicativa. Entonces tenemos estos dos procesos del lenguaje, la parte comprensiva y la parte expresiva. Ahora, el lenguaje, como les mencionaba, tiene funciones. Y eso también se tiene que trabajar en terapia del lenguaje, las funciones. Y hay que evaluar si el niño utiliza las funciones del lenguaje, si están funcionando realmente o no. Como les digo, que un niño vaya a intervención en lenguaje, que un niño vaya a terapia del lenguaje, más aún si presenta un trastorno de la comunicación, hay que ver en qué proceso tiene dificultades y siempre hay que dar prioridad al proceso comprensivo, porque el niño primero comprende y después se expresa. A ver, por ahí estoy viendo que me están rayando las diapositivas, por favor. No me vayan a rayar las diapositivas. Entonces, como les comento, ¿no? Allí tenemos funciones del lenguaje. Diversos autores han hablado de las funciones del lenguaje. Ustedes van a encontrar funciones del lenguaje de distintos nombres, pero bueno, y están hablando de la misma función, pero con otro nombre. Tenemos la función referencial o informativa, tenemos la función emotiva, la función apelativa, la función fática, la función metalingüística, la función estética. Y en realidad estas funciones hay que también trabajarlas. Por ejemplo, los niños que están dentro del espectro o los niños con trastorno del lenguaje tienen alteración en las funciones comunicativas. Entonces, ustedes tienen que evaluar en la parte pragmática que esas funciones comunicativas estén desenvolviéndose como debería ser. Y eso también se trabaja en terapia del lenguaje. Que el niño sepa pedir, que el niño sepa informar, dar información. Ahora, también hay que trabajar la comunicación. Pero como les digo, no es que todos los niños trabajan todo y tampoco es que necesariamente todos tienen que trabajar todo. O sea, no, no necesariamente. Hay niños que tendrán problemas de comunicación porque tienen alguna condición que altera la comunicación, la interacción social, etcétera. Y hay niños que no, que la verdad se comunican muy bien. El detalle es que puede ser que tengan problemas en un solo componente del lenguaje o en absolutamente todos los componentes del lenguaje. O sea, también puede pasar. Entonces, quien tiene que determinar eso es el profesional del área. Por eso igual, para ver todos estos temas, están invitados al diplomado en terapia del lenguaje, está por iniciar, donde allí pues se va viendo también hasta la elaboración de los cuadernos de terapia del lenguaje, de programas de intervención. Y dentro del diplomado también les comparto el libro del modelo Denver para profesionales, que justamente ese libro
tiene unos checklists que les van a servir para poder evaluar y también para poder generar objetivos y también para saber cómo trabajar prerequisitos para desarrollar el lenguaje verbal. Por ejemplo, en niños no solo con trastornos de la comunicación, sino también en niños que presenten otras condiciones como TEA, discapacidad intelectual o TEA y discapacidad intelectual. Puede ser el caso. Así que por ahí, si alguien quiere información, igual con la coordinadora del curso, y si también quedara alguna duda, alguna pregunta, igual ustedes le pueden pedir mi teléfono a la coordinadora en el grupo de WhatsApp para que se los dé, para que ustedes me pregunten en interno cualquier duda que quedó pendiente. Entonces, la comunicación va a implicar dos partes, la parte no verbal y la parte verbal. La comunicación se va a desarrollar de forma progresiva y cada niño con su propio ritmo. Los niños tienen distintos intereses y habilidades para comunicarse. Por eso vamos a tener que observarlos, esperarlos y escucharlos. Esta parte es súper importante. ¿Por qué observarlos? Porque observarlos nos va a dar la información que necesitamos para interpretar y comprender sus sentimientos, intereses, esperarlo, porque allí le damos la oportunidad de manifestar sus necesidades e intereses. Pasa que cuando están trabajando la estimulación, por ejemplo, del lenguaje expresivo, o están buscando el hecho de potenciar que el niño pueda empezar a nombrar o a imitar sonidos, no se les da el tiempo, al menos para que el niño emita un sonido o algo, ¿no? Intente imitar. ¿Qué pasa? Puede ser que estamos diciéndole, ¿no? Mostrándole una foto de un pan, qué sé yo, y le estamos diciendo pan, pero no le damos ni 5 segundos, no esperamos ni 5 segundos para que, a ver si lo imite, ¿no? Para que tenga el tiempo de imitar y decir pan, porque pan le decimos y no pasa ni un segundo y pan otra vez y pan, o sea, realmente tomen un cronómetro y vean que 5 segundos es un montón de tiempo, un montón. Tomen el cronómetro y vean, porque ni esos 5 segundos se lo damos. O sea, hay que mirarle la cara, realmente mirarlo, establecer contacto visual, establecer una atención conjunta y decirle, no, pan, y esperar esos 5 segundos. Esperan en silencio a ver si emite el sonido o imita la palabra, lo que sea que ustedes estén trabajando, y posterior a eso, más o menos un tiempo prudente, digo al menos 5 segundos, puede ser un poco más, ustedes ya nuevamente, ¿no? Pan, esperan otros 5 segundos más y otra vez, ¿no? Pan, 5 segundos más, ya tenemos 3 intentos. Quizás el niño en esa sesión no imite nada, ya en las próximas lo hará, pero la idea es que se le dé la oportunidad, porque a veces es pan, 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 y el niño no tiene ni un segundo para procesar, porque los niños que tienen algún retraso de lenguaje, que tienen alguna condición como TEL, TEA, discapacidad intelectual, tienen un procesamiento más lento y la velocidad de denominación también es muy, muy lenta. O sea, nombran lentito y se demoran, ¿no? En hacer todo el procesamiento para ir a su memoria, buscar qué palabra quieren decir y luego decirla. Hay que darles tiempo y tienen que esperar. Así que esa parte es importantísima. Yo la menciono mucho también cuando hablo de intervención, porque luego no tiene el niño ni tiempo para imitar, ni tiempo para nombrar. Y bueno, hay que escucharlo, ¿no? Recomendarle a los papás que los escuchen, porque a veces los callan para que no hablen, o si emiten algún sonido, como que no hay ninguna respuesta. En los casos donde solamente emite sonidos, pues hay que darles alguna respuesta ante estos sonidos.
Ahora, continuando con el tema, como les mencionaba, el lenguaje tiene componentes. Y si ustedes ven libros de lingüística, si ustedes toman un libro de lingüística y ven los componentes del lenguaje, no van a encontrar 4. Van a encontrar más componentes. Pero en intervención en lenguaje, en el trabajo en terapia, se agrupan en estos 4 componentes. Tenemos la pragmática, el componente léxico-semántico, el componente morfosintáctico y el componente fonético-fonológico, que es, hasta hace un tiempo, el único componente que diría yo se trabajaba en terapia del lenguaje. Solo la parte fonética fonológica. Pero ni siquiera trabajaban la parte fonética fonológica completa, sino una partecita. Solo que pronuncie sonidos, pero no trabajaban ni la conciencia fonológica. Por eso luego el niño iba a primaria y tenía problemas de aprendizaje. Bueno, el componente léxico semántico tiene que ver con el vocabulario, la palabra y su significado. El componente pragmático tiene que ver con el uso del lenguaje social y en contexto. Y el componente morfosintáctico tiene que ver con la estructuración de frases y oraciones. También tiene que ver con la coherencia, con la cohesión, con el uso de preposiciones, artículos, conectores, etc. Todo en conjunto, recién estamos hablando del lenguaje. Ahora, si ustedes quieren trabajar el componente fonético fonológico, tienen que hacerlo en orden de adquisición de los fonemas, ¿no? Y cuando trabajamos un fonema, también hay que trabajarlo en todas sus etapas. Y entender que los fonemas se van adquiriendo por edades. Este es un cuadrito de la versión de adquisición de fonemas en español en el Perú. Y vamos a entender que un sonido está representado por más de una letra. Y pues ya para los 5 años y medio, el niño debe haber alcanzado todos los sonidos o fonemas esperados para la edad. ¿Por qué? Porque ya para los 6 años y en primer grado de primaria, pues ya va a empezar a leer y escribir. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta que el niño para los 5 años y medio debe haber alcanzado absolutamente todos los sonidos esperados para la edad. Si el niño ya tiene 5 años y medio y no pronuncia R o trabadas, el niño ya debe estar yendo a terapia. Ahora, hay condiciones básicas para poder trabajar el lenguaje, ¿no? La ubicación de los niños en el aula, hablarle en forma clara y precisa, enseñarle a escuchar sin interrumpir, el hecho de mantener el contacto visual cuando se le está hablando. Ustedes siempre tienen que estar trabajando, en todos los casos, estableciendo el contacto visual. También permitir que exprese sus emociones, sus deseos, propiciar situaciones de habla y comunicación en donde tenga la oportunidad de expresarse de forma oral y también plantear situaciones para que en casa lo pueda hacer. Hay que seleccionar el vocabulario teniendo en cuenta los términos más utilizados por los niños de su edad y en su entorno y estimular la actitud receptiva también. Utilizar los intereses del niño, esa parte es bien importante, como herramienta de enseñanza y suministrar a los niños y niñas las situaciones, medios y materiales que contribuyan a crearle la necesidad de descubrir, adquirir y usar nuevas elaboraciones gramaticales. Respecto del niño, se plantea como objetivo, mediante el juego, favorecer su desarrollo, potenciar la autoestima y ayudarle a alcanzar el máximo grado de autonomía personal y, en definitiva, potenciar el reconocimiento de la individualidad. El trabajo que ustedes deben plantear hacer en intervención en cualquier condición,
Pero hablando de trastornos de la comunicación, es a través del juego. Tienen que jugar. Cuando ustedes juegan, allí sí están estimulando el lenguaje. Porque están respetando turnos, están trabajando atención conjunta, están interactuando, están intercambiando turnos. Esto es muy importante para la comunicación y para el lenguaje. Entonces, jugar sí estimula todos los componentes del lenguaje. Claro, más aún, si en ese juego ustedes incluyen palabras, actividades donde el niño tiene que expresar, tiene que nombrar, tiene que comprender, pues con más razón, ¿no? Pero ustedes tienen que crear actividades para responder a las dificultades que tenga el niño, que puede ser en 1, en 2, en 3 o en todos los componentes del lenguaje, como los hemos visto allí agrupados. Respecto a la familia, el objetivo es favorecer la implicación de esta en todo el proceso de intervención, alentando su participación activa en todas las actividades de la vida diaria. Ahora les voy a mostrar uno de los videitos referenciales que teníamos por acá, que están aquí en sus diapositivas, para ir conversando también un poquito en relación al tema. Es un video cortito. Y lo vamos a ver y vamos a seguir conversando ya a la vuelta de lo que venimos hablando y ya vamos a ir a proponerles actividades ya también. Ya actividades en concreto, pero actividades que ustedes tienen que saber cómo ajustar, cómo adaptar, dependiendo de cada caso. No es que todas las actividades son para todos los niños en todos los casos en el mismo momento. Eso no es así. Por eso que el profesional que quiera trabajar lenguaje tiene que estar actualizado y capacitado, conociendo el tema de los componentes del lenguaje y todo ello. Retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños. Los niños aprenden a hablar de forma evolutiva y por etapas, que corresponden con su edad y su grado de desarrollo. Detectar a tiempo un retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños, en la adquisición de vocabulario o en la pronunciación de los fonemas, es fundamental para iniciar a tiempo un tratamiento o un entrenamiento que le permita al niño adquirir el ritmo de desarrollo normal. Retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje corresponde a un trastorno primario, debido a que se produce en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no se deriva ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit auditivo, trastornos motores, factores afectivos y factores socioambientales. ¿De qué se trata? El retraso en el desarrollo del lenguaje del niño consiste en el desarrollo tardío de lo que es esperable según su edad, su crecimiento y su nivel de desarrollo. El retraso del lenguaje se puede observar tanto a nivel de expresión como de comprensión. Están afectadas ambas partes, aunque la expresión está más afectada que la comprensión. ¿Qué nos puede indicar que un niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje? Un indicativo es que hay que fijarse en la aparición de las primeras palabras. En los niños, las primeras palabras suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses, pero en el niño con un retraso en el lenguaje aparecerán a los 2 años, lo que provoca que todas las etapas del lenguaje aparezcan también de manera retrasada. La etiología del retraso del lenguaje hoy en día aún es imprecisa y algunos factores influyentes pudiesen ser la pobre estimulación ambiental, ya sea por parte de la familia o el entorno social, u otro factor pudiese ser el retraso en la maduración cerebral. Características del retraso del lenguaje. Son niños
que presentan un vocabulario reducido para lo que es esperable y su habla es infantilizada. Utilizan gestos para darse a entender y también utilizan frases muy simples. No tienen las capacidades para expresarse libremente, entonces lo que hacen es esperar a que les pregunten. Presentan desorden en la secuencia normal de las oraciones y dificultades en el uso de los pronombres, artículos y plurales. Recomendaciones para padres. Fomentar el lenguaje a través de la narración o lectura de cuentos. Narrar las actividades diarias que uno realiza junto al niño. Ejemplo, tomaremos desayuno, iremos de paseo. Cantar y bailar diversas canciones. Inventar y contarles historias. Cuando diga mal una palabra, no retarlo, solo debemos repetirla bien. Seguir su curiosidad, hablarle sobre lo que le produjo curiosidad y hacerle preguntas. El retraso del lenguaje puede desembocar en un trastorno específico si no actuamos adecuadamente a tiempo. Una intervención temprana será, por tanto, la mejor garantía de éxito. Ahí está en sus videos referenciales. Ahora sí, ¿no? Como habíamos hablado, también es claro que si ustedes quieren trabajar la intervención en trastornos de la comunicación, tienen que trabajar con la familia. Tienen que trabajar con la familia. Eso es bien, bien importante. Entonces, vamos a ver ahora sí ejercicios prácticos para estimular el lenguaje, entendiendo que ustedes van a adaptar el ejercicio a la actividad que ustedes quieren proponer de acuerdo a la dificultad que ustedes quieren trabajar. Ustedes se van a plantear objetivos, ¿no? Vamos a suponer que ustedes están trabajando con un niño que no tiene un vocabulario adecuado, o sea, tiene un retraso en el componente léxico-semántico. Digamos, ¿no? El niño tiene en realidad un vocabulario que no está acorde a su edad cronológica. Digamos que no sabe las partes de su cara, no sabe las partes de su cuerpo, y ya tiene pues 3 años, 4 años, vamos a imaginar. Entonces, en ese caso, ustedes se proponen de objetivo trabajar las partes de la cara. Entonces, su objetivo es trabajar las partes de la cara. Yo siempre les voy a recomendar canciones y los cuentos. Cantar canciones y contar cuentos siempre es una actividad provechosa. Ahora, cantar canciones, las canciones van a funcionar de acuerdo a lo que sea que ustedes quieran trabajar, ¿no? Imaginemos que ustedes quieren trabajar el vocabulario, entonces cantan pues mi carita redondita, tiene ojos y nariz, ¿no? Porque están trabajando las palabras, el vocabulario. Pero imagínense que ustedes quieren trabajar pragmática y ustedes quieren trabajar absurdos. Entonces le ponen la canción de Bartolito. Y entonces Bartolito era un gallo que cantaba y Bartolito dice mu, ¿no? Una cosa así. Y ahí le dicen, pues no, Bartolito, eso es una vaca. Y así, ¿no? Bartolito va probando con todos los animales. A eso me refiero. Cantar canciones, las canciones se tienen que adaptar a lo que quieren trabajar ustedes. O sea, eso tiene que quedar claro. No es que solamente, ay, le pongo canción y cualquier canción. No, sino es que tienen que escoger la canción. Ahora, si ustedes quieren trabajar comprensión, ¿no? Solo comprensión, hay canciones para seguir indicaciones también. Ahora, ustedes quieren trabajar que el niño responda a preguntas. Ah, le cantan, no sé, pues, ¿cómo estás, Juanito? ¿Cómo estás? Para que diga muy bien, ¿no? Para que responda. Y así, ¿no? Ustedes van a elegir la canción. Lo mismo con los cuentos.
También, ¿no? Hay cuentos para cada situación y la recomendación es que le pongan material concreto. Luego, el tema de cuando ustedes ya quieren desarrollar la estructuración de frases. Cuando ustedes quieren trabajar la estructuración de frases y tenemos niños que cuando uno les pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste en el colegio? Nos dicen nada o nos dicen todo, o todo o nada, ¿no? En esos casos, es muy bueno pedirle a la profesora del colegio que nos envíe unas fotos de diferentes momentos del niño en clase y así, con esas imágenes, trabajemos la estructuración de frases, trabajemos qué cosa estás haciendo, ¿no? Para que trabaje estructuras. Luego aquí ya viene justo una de las preguntas del chat, el tema de los títeres. Los títeres, el material concreto que ustedes puedan incluir, excelente. Ustedes lo pueden meter a los títeres en los cuentos y en las canciones. Va perfecto. Y luego, la parte de utilizar la tecnología. Bueno, no me refiero netamente al uso de tablets, sino al hecho de grabar al niño ya cuando está más grandecito, digamos 5 años y medio, y ustedes quieren trabajar el componente fonético fonológico, un niño que ya ustedes han logrado que pronuncie, pero que a veces no usa el sonido, va bien que el niño se escuche hablar, porque ustedes lo graban y luego él se escucha, y así puede autocorregirse, ¿no? La autocorrección va a surgir por parte de él. Y bueno, aquí les compartí una parte de cómo hacer un libro de estimulación temprana, y eso les va a servir para los niños que son pequeñitos y no prestan atención como para que ustedes les muestren cosas, para poder ayudarlos a concentrarse. Ustedes van a ayudarlos a concentrarse con las texturas. Así el niño se queda sentadito, encantado, tocando algo, tocando alguna textura, y ustedes pueden empezar la estimulación del lenguaje, porque también pasa que quiere escaparse por todo el ambiente, ¿no? Puede pasar. Yo me acuerdo que en muchos casos he trabajado con los niños metidos dentro de una tina, y dentro de la tina había pues alguna menestra, algún elemento sensorial que al niño le guste, no le agrade. Eso también hay que tener cuidado, porque no es que puedan utilizar todo, pero ya con los niños pequeñitos, ¿no? Con discapacidad intelectual o con TEL y TDAH, con hiperactividad, ¿no? O niños con TEA, ¿no? Para que no correteen por todo el ambiente. La idea es que estén dentro de una tina y ahí yo colocaba, pues no sé, frijol canario, menestra, arroz, dependía del niño, ¿ah? O a veces solicitaba la recomendación al terapeuta ocupacional que me diga con qué elemento lo podía regular y el niño se quedaba encantado en su tina y de pasada yo trabajaba todo lo que quería trabajar. Entonces, de eso va a depender, ¿no? Pero como les digo, esto no es que, ay, lo voy a obligar, no necesariamente. Si el niño tiene una disfunción sensorial y es hiperreactivo, entonces ahí no se puede porque no quiere, salvo que ustedes encuentren qué cosas sí le gusta para poder tratar de regular que se quede un momento, digamos que en un determinado espacio. Las sillas de comer también funcionan, ¿no? Si todavía entra en la sillita de comer, si ustedes tienen una sillita de comer y todavía entra, las sillas de comer funcionan perfecto desde bebito, desde el año, para poder trabajar, porque así no se escapa. No se va a escapar. Y bueno, más o menos hasta ahí ya hemos llegado con todo lo relacionado a lo que es ya la intervención. Y bueno, como les decía, ya están las estrategias, ya está el tema, parte de que ustedes conozcan qué quieren trabajar, qué dificultad tenga el niño. Como les digo, esto parte del conocimiento por parte de ustedes. No es que simplemente es cantar una canción, no, es elegir la canción que funciona para eso que yo quiero trabajar. Y eso es algo que tienen que hacer ustedes, netamente. Conociendo el caso y obviamente conociendo su marco teórico, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Pueden levantar la manito para poder empezar con las preguntas, ya para ir cerrando nuestra tercera conferencia. Como les digo, es bastante la información para conversar, pero he tratado de resumirla. Entonces, pueden levantar la manito si tienen alguna pregunta, alguna duda para darles el pase.
Si no saben cómo levantar la manito, indíquenme ahí en el chat de Zoom. Nicole, te escucho. A ver, un segundito para permitirte activar. Nicole, te escucho. Ya, ahora sí, justo le estaba escribiendo. Sí, más que todo una duda, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, indícame. Sí, mire, justo usted estaba comentando de que las niñas pueden trabajar con canciones, con todas esas cosas. Y bueno, también bueno, recalcar que un niño es libre, ¿cierto? Póngase de que un niño no quiere trabajar hoy con esta dinámica o con esta sesión que se hizo para el día de hoy, pero y se le complica. Es, o sea, ¿cómo le digo? Eh, Se podría cambiar la dinámica en este caso que este niño tenga una dificultad, un trastorno y se le complique esta sesión que la profesora realizó, ¿cierto? Se podría hacer eso, ¿verdad? ¿Te refieres en terapia o en la sesión de clase? De clase. Ujú. Ya, en la sesión de clase, si ustedes conocen a su estudiante, ustedes pueden hacer adaptaciones pedagógicas, adaptaciones significativas y no significativas. Va a depender del caso, ¿no? Ahora, para hacer todas estas adaptaciones y estos cambios, sí sería importante que ustedes tengan al menos un informe que diga qué dificultades tiene el niño y que se haya conversado con el padre de que realmente se están haciendo esas adaptaciones, ¿no? No es que de la noche a la mañana, porque a mí se me ocurre, yo hago los cambios. En teoría, claro que el docente hace las adaptaciones, el docente de aula decide, pero esto sí tiene un proceso que hay que conversarlo con los padres tienen que estar de acuerdo, porque luego pueden tener inconvenientes, ¿no? Hay papás que no quieren que sus hijos tengan adaptaciones, aunque las necesiten, así que ustedes podrían luego tener algunas amonestaciones, algunos problemas por ese tema. Pero de que se deben hacer las adaptaciones, se deben hacer las adaptaciones. Pero esto tiene su proceso, ¿no? Sí, y otra consulta, bueno, en este caso yo estoy dando clases como como docente, y tengo dos niños con autismo. Y hay veces que, por ejemplo, la docente, bueno, hablando con colegas, dicen, ¿no? Por ejemplo, hice esta sesión, pero esta sesión no la pudo realizar ese niño. Se le complicó y ella ve otras estrategias para que el niño pueda lograr eso. No con esa sesión que se realizó, no con ese objetivo que la profesora quiso conseguir con los demás niños, pero hace otra actividad para que él lo pueda conseguir. ¿Y eso sería lo correcto? A ver, estaba hablándoles con el micro apagado. Ya, les decía, ¿no? Todo lo que tú has mencionado tiene que ver con la inclusión educativa y con la atención a la diversidad. Todo lo que nos ha mencionado su compañera tiene que ver con eso, con inclusión educativa y con atención a la diversidad. De que es correcto hacer las adaptaciones, tanto significativas como no significativas, si el niño las necesita, claro, eso es correcto, pero también es correcto que se haya respetado el proceso para hacer estas adaptaciones, ya sean significativas o no significativas. Entonces, tiene que haber un compromiso firmado, que los padres sepan, ya sea que el niño esté en inclusión o no esté en inclusión y esté en atención a la diversidad, porque el niño tiene un informe, está yendo a terapias, hay un seguimiento de 3 meses, que van a enviar un informe evolutivo de cómo van los avances. Entonces, se van haciendo las adaptaciones para que el niño pueda avanzar académicamente y se hacen estos cambios, pero lo que tú mencionas, ¿no? Cambiar las estrategias tiene que ver con adaptación pedagógica, pero ya, cambiar el objetivo, el propósito, cambiar indicadores, cambiar la sesión como tal y digamos, ajustarlo al nivel académico que tenga el niño, etcétera,
ya tiene que ver con adaptaciones significativas. Entonces, adaptaciones significativas ya involucra cambios, ¿no? Cambios curriculares, adaptaciones curriculares. Así que por ese lado, tiene que ya pues haber un PEP, ¿no? Un plan educativo personalizado y todo un tema documentario. Así que bueno, imagino que la persona que lo está haciendo todo su proceso correcto, ¿no? De que es correcto hacerlo, sí, pero involucra un proceso que no es algo tampoco, digamos que tan a la ligera que se va a ignorar, ¿no? No es que, ay, no, yo hago los cambios y listo porque a mí se me ocurre, no, hay todo un proceso detrás. Nina, te escucho. Nina, te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Un favor, quisiera saber si hay un modelo o un test específico para evaluar el lenguaje en los niños. ¿De qué depende de que un terapeuta, ¿no? O un evaluador escuche el vocabulario del niño o apliquen un test específico? En mi caso personal, pasé por varios terapeutas y sí noté algunos sí muy profesionales y otros improvisados, ¿no? Eso es uno. Y el segundo, ¿qué perfil tendría que tener mi terapeuta del lenguaje para que la mamita que está pidiendo terapia no caiga de repente en una mala asesoría, ¿no? Porque ahorita se está viendo esto del tema de terapia del lenguaje y descarte de autismo y esos temas de Sí. Hay manera, varios pero comentarios en relación a masiva. este tema. Sí, Entonces, es sí, verdad, es entonces yo verdad. no, incluso para dar asesoría, aún hay que saber dónde enviarlo, un terapeuta, un psicólogo, o cómo sé que estamos yendo a donde una persona acreditada para que me hagan la terapia o un improvisado, ¿no? Que sí tiene que, Yo ya, entiendo. yo lo entiendo, Sí, pero entiendo la sí pregunta por quiero ahí. saber qué Ya. perfil tiene que tener mi terapeuta del lenguaje para que yo me dé cuenta que está siguiendo bien los pasos y qué test específico tiene que aplicar en el Ya. niño, ¿no? Porque Hay que ver. Espérame, ahora te voy a explicar, porque todo este tema va a depender. Se supone que el profesional va a saber seleccionar qué técnica o qué instrumento va a utilizar para evaluar. Vamos a imaginar que llega un niño que no tiene ninguna conducta adaptativa para poder ser evaluado. ¿A qué me refiero? Un niño que no sigue indicaciones, que no respeta el turno, que la verdad ni siquiera sabe sentarse, no sigue ni la indicación de sentarse. Entonces, en ese caso, yo no puedo aplicar ningún test, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el niño no tiene las habilidades para responder a algún test, no tiene. Entonces, la técnica para evaluar en lenguaje sería lo que se conoce como hora lingüística. Y se van a explorar los componentes del lenguaje. El informe debe de tener una explicación de cada componente del lenguaje del niño. O sea, estos 4 componentes del lenguaje que vimos aquí deben estar en el informe narrados y explicados. Todo el tema de componente fonético-fonológico, todo el tema del componente léxico-semántico, todo el tema. Debe estar narrado cada uno de estos 4 componentes que estamos viéndolos así. Entonces, eso se tiene que ver y eso se tiene que explorar con la técnica de la hora lingüística. ¿Qué cosa se hace ahí? Se juega con el niño, con distintas actividades, juegos, donde vamos a explorar cada uno de estos componentes del lenguaje. Así que no necesariamente es que vamos a utilizar un test, no necesariamente. Hay niños con los que se puede aplicar algún test, pero en un informe con un niño que sí se puede aplicar un test, no es que van a usar un solo test, porque no es que haya un test de lenguaje que realmente evalúe todo el lenguaje, es mucho, pues son muchos componentes, y serían como que varios tests, tendrían que haber 4, 5, en niños que se puede aplicar test. Ahora, pero en la actualidad, la mayoría de niños que está presentando alguna condición o que tiene algún trastorno del neurodesarrollo, no tiene las habilidades para responder a un test como tal. Y tampoco es que los tests tengan baremo peruano, o sea, que no es que estén diseñados como para los niños de aquí. Así que igual cualquier test o prueba estandarizada es referencial. O sea, igual
No es que cuente como tal, lo que cuenta es la observación clínica del profesional. Y ahora vamos al tema del profesional. El profesional, igual hay varias opiniones, ¿ya? Yo les voy a dar mi opinión y respeto las opiniones de los demás y también entiendo también por qué tienen esa perspectiva, porque es cierto que en nuestro país ocurren distintas situaciones. Pero mi recomendación es que sea un profesional, ya sea del sector educativo o del sector salud, que esté licenciado como mínimo, docente, psicólogo o tecnólogo médico, pero que esté formado en lo que es el área del lenguaje, o sea, que tenga una especialización mínimo o una maestría en lo que es el área del lenguaje, audición, el tema de todo lo relacionado al área del lenguaje, al habla, ¿no? Que tenga una formación realmente, porque para una segunda especialidad o para una maestría, pues se hace una tesis, una investigación y todo lo demás. Entonces, por ese lado mínimo, tiene que haber estudiado, además de su carrera, 2 años más, y que tenga al menos una especialización, una maestría. De segunda especialidad en adelante. O sea, eso es lo mínimo, porque no es que tú sales del, no sé, pues del área de educación y ya vas a poder trabajar en la especialización en algo, ¿no? Tienes que primero especializar. Y especializarse no es solamente hacer un curso en terapia del lenguaje o un diplomado, sino es realmente hacer una segunda especialidad, una maestría y además también, ¿no? Hacer varios diplomados. No es que no, los diplomados son muy buenos, son muy interesantes cuando ya hay muchos profesionales que tienen experiencia. Yo conozco, porque hay varias psicólogas, por ejemplo, que yo capacito, que están en provincia, por ejemplo, donde no va a llegar ningún tecnólogo médico, no va a llegar. No hay, el profesional no existe. Y ya son psicólogas que las han asignado a hacer el trabajo en el área del lenguaje. Tienen pues 10 años trabajándolo. Y qué bueno que puedan hacer un diplomado, que se actualicen y que ya teniendo la experiencia, pues puedan ir unificando criterios. Pero esto es, como les digo, mi opinión, porque luego van a venir otras personas y van a hacer otra serie de comentarios, pero yo les voy a decir, todo es dependiendo de la realidad, porque realmente no hay suficientes tecnólogos médicos en el área de terapia del lenguaje. Es la realidad, no hay. ¿Cómo llegarían a 300 metros sobre el nivel del mar de nuestro país? ¿Cómo? Si hay lugares en provincia donde con las justas hay un psicólogo. ¿Ustedes se imaginan que los niños no tengan atención? Ni la atención básica, primaria, ni la estimulación, ni la intervención temprana, nada. Entonces yo por ese lado considero que una alternativa para personas que también tienen experiencia amplia en el área es también formarse con diplomados, pero no es que solamente uno, ¿no? Son muchísimos los que hay que estudiar. Ese también es otro detalle, que también lo que hace especialista a un profesional es también la experiencia en el área. ¿Cuánto tiempo está trabajando también? Entonces son muchos factores a considerar. Y para las evaluaciones, la recomendación es que el niño pase por el neuropediatra. En las evaluaciones es muy importante que tenga el diagnóstico médico y el único que puede dar un diagnóstico médico es el neuropediatra. Los demás profesionales lo que dan son presunciones diagnósticas. Y bueno, esa es mi opinión. Igual supongo que no todos estarán a favor, todos estarán en contra, pero también yo tengo ciertos fundamentos para hablar de ese punto, porque yo conozco la realidad de mi país y sé que en distintos lugares pues no están los profesionales necesarios realmente, ¿no? Así que bueno, hay que también sí entender de que debe de capacitarse, debe de actualizarse, o sea, no es que también estudió una maestría hace 15 años y luego nunca más se capacitó, eso también no es correcto. Un profesional al año debería estudiar al menos 2 o 3 diplomados, ya que tiene la formación, ir actualizándose, o sea, eso es requisito. Yo justamente tenía un trabajo donde sí o sí cada año tenía que estar estudiando una maestría, una segunda especialidad, 2 o 3 diplomados, porque sí o sí, si no, no me renovaban el contrato. O sea, es así, ¿no? Depende del trabajo, también hay trabajos que te exigen a ese nivel, ¿no? Y en ese tiempo yo trabajaba con población que estaba toda dentro del espectro autista. Así que por ese lado, la verdad que sí tenía un nivel de exigencia muy, muy alto. Y bueno, por cuestiones de tiempo nos tenemos que quedar hasta aquí
yo quiero aprovechar en invitarlos e invitarlas al diplomado en terapia de lenguaje que está muy próximo a empezar. Y allí también contarles de que, bueno, les comparto muchos materiales, manuales para trabajar con cada componente del lenguaje. Vamos a hablar del modelo Denver de intervención temprana. Les voy a compartir el libro completo también en el diplomado. También cualquier cosita, duda pendiente, le escriben a la coordinadora del grupo de WhatsApp que les manda la información y le piden mi número para que puedan hacerme la consulta que necesiten o me soliciten la recomendación que requieran. ¿Ya? Igual yo le voy a pedir de que por favor publique ahí mi número en el grupo de WhatsApp para que ustedes se comuniquen conmigo. Y bueno, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Les envío un abrazo inmenso, muchos cariños y espero que haya sido pues de provecho. Bien, les envío un abrazo inmenso, muchos cariños. Buenas noches. Muchos cariños, buenas noches.